¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy Víctor Preciado y están en Escena del Crimen. Están en Escena del Crimen, donde vamos a familiarizarnos con conceptos básicos de la criminología y de la criminalística, abordando casos reales, ficticios, no tan alejados a la realidad para nuestros espectadores en busca de la verdad. Así es, como ya se nos está haciendo un poquito más de costumbre, pero adivinen que hoy es un episodio especial. Hoy tenemos como invitado muy especial al profesor Alfredo Cuevas. Muchas gracias. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. También darle la bienvenida a nuestro compañero, colaborador, compatriota del origen de las ciencias forenses, Rajib Espinosa. Mucho gusto, aquí estamos, Rajib Espinosa. Vamos a hablar sobre dos personajes muy famosos, muy controversiales, y aquí ya hablando con el profesor atrás de las cámaras, ya sabemos quién es su favorito, pero para el interés de todos y como es programa especial, vamos a hablar de Ted Bundy, Y Jeffrey Dahmer. Exactamente, el carnicero de De Milwaukee y el asesino del campus o Ted Bundy. Licenciado Rajib. Muy bien, empecemos. Avísame. Empecemos directamente conociendo la definición de asesino serial. De acuerdo a la literatura nos dice que va a ser una persona que haya asesinado a más de 2 personas. Pero vamos a encontrar otras definiciones donde nos manejan que es a partir de 3 personas asesinadas. Nosotros nos vamos a recalcar directamente con el protocolo que utiliza el FBI, donde dice que es más de 2 personas que privaron de la vida, o sea, el homicidio, ¿sale? A partir de esto vamos a ver a esos diferentes. No sé por qué quieren empezar. Primero que nada quiero empezar ¿cuál es la definición en México? O sea, tú me estás mencionando el FBI y el FBI de Estados Unidos. Claro que sí. Pero en México, o sea, por ejemplo, tienen que ser igual, 3 o ya de 2 para arriba ya es asesino serial. Hablando aquí en México y en todo el mundo te puedo decir arriba de 2. Arriba de vamos 2. a hablar de un asesino serial. ¿Sale? Ok, vale, perfecto. O no sé qué opinas, maestro. Derivado de las situaciones o de los casos que tenemos aquí en México, específicamente, a lo mejor el primero que tenemos es Goyo Cárdenas. Si nos vamos a partir de Goyo Cárdenas, hay situaciones donde las víctimas de Goyo Cárdenas fueron aproximadamente como 7. Entonces, ¿qué quiere decir? Ninguno de los asesinos de Goyo, a ser el primero, a Juana Barraza, a Mataviejitas, ninguno nos abarca una suma muy pequeña. ¿Qué quiere decir? La mayoría se fue de 5 en adelante. Entonces los parámetros podemos manejar que fueron justamente lo que maneja el FBI para manejarlos, dados los casos que se han presentado en México. De 3 para arriba. De 3 para arriba, exactamente. Pero ya de 2 ya son... Lo que pasa es que, como dice el maestro, tiene que ver mucho el aspecto de ese modus operandi, ¿sí? De ver justamente el aspecto como se veía anteriormente de ese asesino serial acechador, donde veía aspectos de características ya sea físicas o en el ambiente más que nada de la personalidad, ¿sí? Pero ya viendo ese tipo de aspectos lo retomamos como ya más de 2 personas, te digo, y por el tipo de hecho de cómo lo comete, que sería en este caso la firma. Ok, perfecto. Porque esos temas también los vamos a estar desarrollando, pero con cada uno, bueno, con los dos, y en los dos vamos a estar dando lo que es la firma, el modus operandi, el motivo, obviamente su historial que tiene mucho que ver. Sí, claro. En un asesino serial, ¿usted qué cree que es lo más, lo que más lo marca para poder hacerlo? Porque, es más, una pregunta muy concreta, profe. ¿Nacen o se hacen, profe? Mira, anteriormente se tenía el factor muy específico de que el asesino serial nacía, ¿sí? Que eran factores endógenos, genéticos, que ya venían predispuestos a cometer el delito. En la actualidad, y si podemos definir, y ojo, es algo que quisiera aclarar desde un principio, la mayoría de los asesinos seriales manejan o tienen algún trastorno de personalidad, pero no hay que enfocarnos ni encasillarnos ni en estigmatizar a ese tipo de personas, porque puede haber personas que pueden tener un trastorno de personalidad y nunca en su vida cometer su delito. Pues es como lo de la teoría del Lombroso, ¿no? Exactamente. Que clasificaba nada más por el físico, Así por es, todo eso, y ahorita sí. en la actualidad pues obviamente no.
Pues no, pero desgraciadamente si lo analizamos como sociedad, como criminólogos que somos, ve cómo te marca esos estereotipos la marca de la sociedad, ¿sí? Realmente como te veo, te juzgo. Exactamente. Tú ves una persona de ámbito humilde y agarras tu teléfono porque tienes miedo de que te lo vaya a robar. Entonces no puedes decir México que actualmente la teoría del hombroso puede estar descartada, ¿no? No, en su totalidad. Que es una teoría completamente racista en determinado momento, sí. Te digo, pero sí el aspecto de que nace o se hace, yo soy de la idea de que sí tienes que tener factores endógenos muy determinativos y aparte se te pueden juntar. Ted Bundy, en contra de Jeffrey Dahmer que es una familia completamente unida, feliz, era querido, y Ted Bundy completamente al revés. Exacto. ¿Sí? Y de todos llegaron a un cierto punto en el cual se convirtieron en un asesino en serie. Así es. Ok. Así es cuando te digo, para mí tiene más afectaciones en el ámbito endógeno que en tu ámbito externo. Porque puedes tener todo el amor, todo el cariño del mundo, pero si vienes predispuesto por una situación de ámbito genético, ya sea una situación de ámbito psiquiátrico, endógeno, puede variar en ese tipo de situaciones. Esto podría ser un golpe, ¿no? Un mal golpe. Yo he visto un caso, hay un caso de un asesino que se le atravesó una varilla en la cabeza, no me acuerdo el nombre, pero después, o sea, él era muy tranquilo, era un buen hombre, y después de ese accidente empezó a cambiar todo y ya empezó a asesinar y todo el rollo. O sea, hasta un mismo golpe puede cambiar lo que se podría decir en todo lo endógeno, todo lo... Exactamente, sí, por cuestiones, te digo, a lo mejor no genéticas, pero sí a lo mejor de ámbito... El factor social, ¿no? El entorno social. Exactamente, cómo se vayan desempeñando. Por ejemplo, Rajiv, yo me acuerdo que tú me habías contado una historia de 2 gemelos. Así es. ¿Me puedes contar, porfa? Porque claro es muy sí. interesante y eso nos queda un poquito más claro de todo Aquí lo que estamos hablando. ¿Cómo se explicaré? 2 personas, gemelos, exactamente iguales. Aquí la problemática fue de que sus padres, el padre de uno de ellos, bueno, el padre era alcohólico, drogadicto, le gustaba golpear a la esposa, humillarla, y todo eso lo hacía enfrente de los hijos. A partir de esto, los hijos empiezan a ver esa conducta y lo ven como normal. Lo naturalizaron. Dijeron, es algo normal que mi padre venga tomado, borracho, le pegue a mi madre. Y a partir de eso, se les hizo una estas 2 personas. Pasaron más de 30 años. ¿Y qué fue lo que se buscaba? Conocer la personalidad en que trabajaba esas 2 personas. El primero de los entrevistados, él no trabajó, él se dedicaba a pedir limosnas en la calle, le gustaba tomar alcohol, y al momento que se le preguntaba por qué había tomado esa conducta, su vida diaria, él comentaba que la vida pues, no valía nada. ¿Por qué? Porque él tenía miedo de golpear a las personas, tomar lo que viene siendo bebidas alcohólicas, drogas. Decía, yo me alejo de la realidad y estoy en un mundo feliz. No quiero volver a esa situación donde veía a mi madre tirada, ensangrentada, golpeada, etc. Y en cambio, cuando empiezan a entrevistar al otro hermano, el hermano sobresale. Él se dedicó a lo que viene siendo al área de la medicina y es una persona muy exitosa. Y le preguntaron, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué tú eres así? Y él manejaba y decía, yo no quiero ver a mi esposa, no quiero ver a ningún individuo que pase por lo que pasó mi madre. Yo por eso me esforcé todos los días para no darle esa calidad a mis hijos. No quiero repetir los patrones y nunca lo voy a volver a hacer. Y eso me llevó a superarme y no volver a ver lo que ya había vivido. ¿Qué significa eso en pocas palabras? Cada persona va a poder sobrellevar de acuerdo a su inteligencia, a su psique, vamos a ver. Y a partir de eso vamos a tomar la mejor decisión que nosotros podamos darnos para no afectar a terceros. No sé qué opinan ustedes al respecto. No, pues está totalmente la verdad. O sea, cada persona tiene sus decisiones y sus actos van a conllevar a un resultado bueno o malo dependiendo de sus actos y también de la perspectiva, ¿no? Así es. Y algo interesante
Este video, donde estamos nosotros, se está grabando en Victoria de Durango. Somos de Durango, esperemos que les guste. Y algo para poder llamar más la atención, Durango también tenemos asesinos seriales, ¿eh? ¿A poco sí? Ojo. Oh my god. No sé si ustedes dentro de sus estados donde nos estén viendo pueden poner aquí en las publicaciones de abajo si ustedes tienen o conocen algún asesino serial dentro de su estado. Se los dejamos y próximamente los tomaremos en cuenta para hacer un video referente a ese tipo de asesinos seriales. Oh my god, quiero preguntarte, pero no, mejor lo guardamos por otro episodio, porque eso está muy bueno, ¿eh? Yo no sabía que iba un asesino en serie aquí. Hasta usted lo sabía, profe. Es que incluso aquí en el aspecto de lo que comentaba mi estimado maestro, no únicamente hay uno, ¿Qué quiere decir? En base a las investigaciones volvemos a lo mismo. Eso es lo importante de cuando conoces esa firma, esas cuestiones específicas. Por desgracia, en el ámbito de hace como 10 años, cuando se nos dio más la delincuencia organizada aquí en Durango, como dice mi estimado maestro, se confundía mucho a todo el mundo. El país se sometió ante la delincuencia organizada por esa gran lucha en contra del narco, y era muy común ver descabezados, mutilados, pero hubo casos muy específicos donde nos encontramos por carretera Parral y se dio carpetazo, por así decirlo, porque se relacionó con delincuencia organizada, ¿sí? Pero eran firmas idénticas en 4 damas, donde la firma era completamente muy parecida. Esa es la importancia de que nuestras instituciones tengan buenos perfiladores en ese aspecto, en poder distinguir las situaciones de delincuencia organizada, en cómo mutila la delincuencia organizada y cómo lo puede hacer nuevamente un asesino serial. Okay. En pocas palabras, requerimos que dentro de nuestras instituciones de seguridad, fiscalías, tengan personas capacitadas en este tipo de áreas, en la perfilación criminal, en la criminología específicamente, con la finalidad de tener un grupo multidisciplinario para poder llegar a resolver y darle una tranquilidad a la ciudadanía. Y sobre todo hacer las cosas bien, ¿no? Así es. Sobre todo, como se deben de hacer. Pero creo que no estamos saliendo del tema. No, volvamos está muy interesante directamente. eso, o sea, la verdad, producción, ¿está interesante o no está interesante? Claro. Sí. Está. ¿Quiénes son aquí los dos protagonistas de los que estamos hablando? Sí, cierto, nos estamos desviando un poco del tema. Así es. Entonces, pues vamos a iniciar con este capítulo especial, donde tenemos, aparte de 2 compañeros especiales, los cuales pues son muy reconocidos y tienen amplios conocimientos sobre esto, vamos a empezar con los principales. ¿Qué es Ted Bundy? Ted Bundy. Muy guapos los dos, Ah, sí, muy guapos. ¿Sí los ¿Ya viste en vieron? Netflix? Sí, sí, sí. Se parece a un muchacho que sale en High School Musical. Sí, no. Ya sé. O el que sale ahí corriendo en la, ¿cómo se llama? ¿En cuál? ¿En Baywatch? Baywatch se Sí, parece. sí, se al- parece, no, ¿no? Sí. no sabía que estaba tan guapo. O sea, dice la historia que está muy guapo, pero pues ya cuando lo vi dije, wow. Y está Mátame. mamadísimo, Mátame. Pero déjame vivo. Exactamente. Vamos aquí a hablar de Ted Bundy. Ted Bundy fue un asesino que en la década de los 70 mató a más de 30 mujeres en Estados Unidos. Su modo de actuar siempre era el mismo. Acechaba a sus víctimas cerca de los campus universitarios o en supermercados a plena luz del día. Se les acercaba con un brazo enyesado, pidiéndoles que le ayudaran a cargar algunos libros a su bochito amarillo. En ese momento, las golpeaba con una barra de metal y las secuestraba, torturaba y asesinaba para posteriormente mantener relaciones sexuales con sus cadáveres. Bundy logró pasar fuera del radar de la policía, cambiando su aspecto y mudándose de ciudad para no levantar sospechas, pero con el tiempo fue dejando más evidencia. Entre 1974 y 1978 mató a más de 30 mujeres en los estados de Oregon, Utah, Colorado y Florida. Solo se encontraron los cuerpos de 14 víctimas. En 1975 fue detenido, procesado y condenado a 15 años de prisión por secuestro, y en 1976 fue juzgado por asesinato. En su último juicio, terminó representándose a sí mismo como abogado. Con el motivo de preparar su defensa, le permitieron visitar la biblioteca en varias ocasiones. En una de estas visitas, aprovechó para darse la fuga por primera vez.
fuga que duró 6 días. El 30 de diciembre de 1977 volvió a fugarse por segunda vez y no es hasta febrero de 1978 que lo arrestaron de nuevo tras asaltar y asesinar a varios estudiantes de la fraternidad XHI Omega en la Universidad de Florida. En 1979 de nuevo fue juzgado, donde se le declaró culpable de los crímenes de Florida y se le condenó a la silla eléctrica. A pesar de ser sentenciado a la muerte capital, su ejecución tardaría años en llegar. Bundy confesó varios asesinatos, algunos falsos, y ofreció pistas sobre la localización de los restos de las víctimas, pretendiendo así alargar su ejecución al trabajar con la policía, pero finalmente fue ejecutado el 24 de enero de 1989, terminando la historia de este asesino en serie. Entonces, básicamente el amor es muy peligroso. Así es, exactamente, y con Ted Bundy lo podemos demostrar que de ahí ese mismo resentimiento. Bueno, hay que recordar que en base Ted Bundy manejaba una afectación y era esa falta de afectación que él detectaba de que no tenía de las demás personas, que la quería buscar en este caso con las mujeres. Tenía sus mujeres muy específicas, como comentaste hace rato, rubias, Ya tenía su perfil. Exactamente, Exacto. exactamente, sí. Okay. Recordarás en este caso su bochito amarillo. Están bien ¿sí? perros. Emblemático, donde cometió la mayoría de sus crímenes. Ojo, profe, no sí. todos los que tienen bocho amarillo son asesinos, Te ¿eh? diré. Lo hemos comentado que no hay que prejuzgar, ¿verdad? Pero, Exacto, pero ya ve cómo... tiene sus coincidencias de por qué buscar bochos de amarillos. Ese tipo de aspectos, les digo, sí era importante. ¿Por qué? Porque pues, todos conocemos las características de un bocho, o sea, que no es muy práctico en esa situación. Sin embargo, la firma o el modo en que utilizaba su bocho, el ser carismático, el ser, como comentaba hace Cuerpo rato, alto y así es, bronceado. medía aproximadamente, no era muy alto, era una estatura promedio para Estados Unidos, unos 78 aproximadamente, pero sí era una persona muy atractiva, tenía un carisma y tenía un habla que olvídate, ¿sí? Con solo hecho que lo escucharas hablar y ya... Traía verbo el vato. Traía verbo, Y era carita, con vaso. Entonces, él se manejaba mucho con el aspecto de causar lástima para ir enganchando a sus víctimas, ¿sí? Le gustaba mucho el yeso, manejaba un yeso en una mano, donde le podía permitir, tenía una pequeña macanita, donde fingía que se le caían libros, fingía que se le caían expedientes, y se acercaban las muchachas, le daban ayuda. Es que lo voy a llevar en este caso a mi vehículo. Ya cuando los tenía cerca del vehículo, donde veía que no había nadie y lo dejaba estacionado previamente, sacaba su macanita en la cabeza y para adentro. Vámonos. Okay. Así era su modo de operar, se puede decir. Su modus operandi. Y recuerden algo, en Estados Unidos en aquella época, el vehículo que tenía mayor flujo eran los Volkswagen, los bochos. ¿Neta? ¿Qué marca, verdad? Disculpe. ¿Los bochitos? Era un bochito. ¿Los alemanes? Así es. Ok, vale, perfecto. Y por ejemplo, aquí, ¿qué fue lo que... Usted nos podría decir, profe, ¿qué fue lo que... Ya, tiro, me accionó? Esta es mi primera víctima y por esto. Mira, Ted Bundy fue un delincuente que fue evolucionando. Los primeros actos delictivos de Ted Bundy no fueron directamente homicidio, no. Él primeramente empezaba con robos pequeños, ¿sí? Incluso una escena de varias de las películas se ve donde captan muy bien la esencia de Ted Bundy, donde fue un delincuente evolutivo. Fue primer momento con hurtos pequeños, incluso en la película se ve que se robó una maceta, lo llegó a hacer para adornar en este caso su recámara. Realmente él hizo su cuarto, su departamento con puras cosas robadas, y de ahí fue evolucionando. Ted Bundy ya tenía una psicopatía, mejor dicho, ya en el ámbito de la necrofilia. Incluso hay testimonios de la pareja en aquel entonces, cuando Ted Bundy estaba estudiando ya la carrera de Derecho, incursionó mucho en la política, sí, mucho en la política por el mismo carisma que tenía, pero incluso se ve en varios libros, en varios episodios, ya sea series, películas, donde le pedía a su pareja fingir que está muerta. Sí, es cierto. Fingir que está muerta. Y eso le excitaba a él. Sí, porque desde ella tiene sus aspectos en ámbito de la necrofilia. Una parafilia totalmente. Exactamente. Que son los gustos sexuales, son fetiches sexuales. Algo importante que debíamos de recalcar en este asesino serial era
la excitación que le provocaba cometer conductas antisociales, como lo dijo el maestro, el robo. Esa sensación que él le proporcionaba de robar algo, sustraerlo y que no lo pudieran agarrar o castigar, eso le generaba a él mucha satisfacción y bordaba la excitación. Y eso también fue lo que fue produciendo que fueran subiendo los delitos de menor cuantía, ahora sí a los más peligrosos. No sé Era lo qué que- ustedes opinen. Era Eso lo de que la comentábamos necrofilia ayer. Erika y yo estábamos comentando de eso, de que, o sea, ya llegó un punto en el que, o sea, ok, ya hice esto, pero quiero más. Se vuelve como adicción, ¿no? Sí, pero deja tú que quieras más. El problema es que, y aquí el maestro no me dejará mentir, justamente para eso existe la pena, y la criminología estudia la pena. Si un delincuente, porque todos tenemos la capacidad de delinquir, todos, por naturaleza, pero si justamente las penas para eso existen. Si no tenemos un tope, ¿sí? Como dijo el maestro, vamos a ir evolucionando. Ese robo se convierte a lo mejor posteriormente en una situación de una riña, una agresión, es una agresión física, y fue lo que le pasó a Ted Bundy, ¿sí? Aparte del problema en el ámbito orgánico que pudo haber tenido por el trastorno que se le manifestaba, esa situación, y como decía mi estimado licenciado, el aspecto de la satisfacción de obtener más, y quiero más, y quiero más, porque que al cabo no pasa nada, No me ha pasado nada. no me agarran, yo lo sigo haciendo. Porque de hecho cuando a él lo agarran, no fue por homicidio. No, ¿Verdad? no. Su primera detención fue justamente por el aspecto del robo. Y si a esas vamos, acuérdate que Ted Bundy, hay que dejar algo bien claro. Ted Bundy tenía la capacidad de estar estudiando la carrera de Derecho, ¿sí? Tenía un coeficiente intelectual arriba de 110. ¿Qué quiere decir? Era persona muy inteligente, ¿sí? Muy inteligente. Entonces, ¿qué quiere decir? Como comentamos hace rato, o sea, desde el momento del abordaje, desde el momento de donde decir, ¿dónde voy a dejar mi vehículo estacionado? Lo planeaba. Sí, estaba todo planeado, sí, todo planeado. Y él ya sabía, como tú dijiste, sacó sus cajitas de herramientas de minería para saber específicamente qué requería. ¿Sí? Exacto. Y no requería, digo, al principio, más que era su macanita, unas espositas y listo. Cinta, para callarle ya. ¿Sí? No, posteriormente, porque te digo, veía que se despertaba y al principio te digo, cómo fue evolucionando el aspecto de cómo ir mejorando su firma, te digo, pero al principio no usaba cinta, veía que se despertaba y le volvía a dar otro macazo. Aquí la firma viene siendo la necrofilia, ¿no? Sí, algo muy característico en él. Y aparte de la necrofilia, porque no todos los necrófilos son iguales, a Ted Bundy le gustaba la necrofilia fuerte. ¿Sí? O sea, ¿de qué estamos hablando? Fuerte me Niños, refiero, por favor, váyanse a sus cuartos. Fuerte me refiero, bueno, ya hablando de necrofilia, estamos hablando de que ya es algo fuerte. Sí. Pero imagínate tener relaciones sexuales con un cadáver de 3 meses de putrefacción. Ay, no. What the fuck. Que dices literalmente, no hay piel, no hay nada. También recordemos que si hablamos de la firma, va a ser aquella indicio que va a dejar el delincuente para decirle a la policía, yo lo hice. Y te estoy diciendo, te estoy dando pistas para que me puedas capturar. Pero soy tan inteligente que no me puedes capturar. Erika, no sé qué me puedas comentar sobre esto. Bueno, pues aquí hablando de Ted Bundy, aquí tiene muy planeado su modus operandi. Aquí la firma es algo que, por ejemplo, como le comentaba el licenciado, la necrofilia. ¿Sí? La necrofilia planeaba muy bien sus crímenes. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito sobre las 7 fases de los asesinos seriales, que era la fase áurea, que viene siendo donde se vuelve de la fantasía a la realidad y empieza a planear su crimen, ¿sí? Este asesino, Erika, es un asesino, bueno, es un criminal organizado O desorganizado. Es lo que estábamos comentando. Aquí viene siendo más bien como organizado, porque planeaba muy bien sus crímenes. Ya tenía el tipo de víctima. Aquí la víctima la hacía recordar a su expareja, que fue la que le rompió el corazón, no sé si te fijaste. Entonces, todas las víctimas son similares a su expareja, ¿sí? Eran delgadas, de pelo negro, ojos azules. Y siempre los asesinos seriales tienden a tener una figura exactamente igual. Sus gustos, cada quien Similares, sus gustos. parecidas. Vale, perfecto. Pues
este asesino en serie pues terminó básicamente, después lo capturaron, pero fíjense lo que fue las cosas, él pudo estudiar todavía, él se pudo defender, Sí. ¿no? Se pudo defender, Sí. hizo su propia, como usted licenciado. Así es, él ¿Cómo ve él ahí? pudo hacer su propia defensa. Recordemos que en Estados Unidos, en algunos condados o estados, le da la facultad para que la misma imputado en el sistema mexicano que está llevando el procedimiento pueda defenderse. Recordemos que el sistema de Estados Unidos es mediante tesis. Todo lo que se relató y el juzgador decidió juzgar, así lo van haciendo. Por eso vemos que dentro de la película que ustedes manifiestan, siempre encontramos a los abogados que están dentro de las bibliotecas estudiando jurisprudencia para conocer cómo el juzgador de aquella época determinó de acuerdo a este tipo de delito. Donde básicamente se fugó. Exacto. En la biblioteca. Porque ahí lo dejaban. O La sea, primera vez, la primera vez se fugó de la biblioteca. Porque lo dejaban estar ahí estudiando. Dice, no, es que es buen sujeto. Porque era muy agradable. Era agradable, era guapo y carismático y todo eso. Pero fíjense, o sea, el monstruo que era detrás. Por eso no jugué su libro por su portada. Después ya se nos peló Baltasar. Ya tiempo después cometió otro error. Me lo capturan otra vez. Final de cuentas, esta historia de él es muy, muy amplia. Está muy interesante, pero nosotros les vamos a recomendar totalmente que vean la película, que es en donde básicamente es un resumen y un poquito más de detalle, pero no donde sale ¿cómo es? Zac Efron, el de High School Musical, no, la original, está en YouTube, de hecho les voy a dejar el video en la descripción para que lo chequen. Y pues básicamente su vida terminó con la pena de muerte, la pena capital. Silla eléctrica. Silla eléctrica. Él estaba abogando, que no, al final de cuentas hasta ofreció su ayuda, ¿no? Para resolver crímenes, para capturar asesinos, pero al final de cuentas pues no se concedió. Y sobre todo tenía sus fans. Fueron los que realmente le pagaron a los abogados, porque lo pudo desfasar o se pudo ampliar todo lo que fue el juicio casi por 10 años. 10 años desde que lo capturaron por una última década. vez, lo pudo alargar por 10 años, donde él argumentaba, que él comentaba ese tipo de delitos derivado de la pornografía que él llegó a ver. ¿Sí? Derivado de la pornografía. Por las revistas, ¿no? Que Por las revistas. Eran unas revistas que se había encontrado de niño. Exactamente. Y esas revistas le pertenecían al padre. Al en realidad padrastro. Era el abuelo. El abuelo. Ah, sí, porque hay un dato muy curioso. Se dice que supuestamente Ted Bundy es el hijo del abuelo. O sea, que el abuelo, como era alcohólico, violento y todo eso, llegó a violar hasta a su hija. Y él es el producto de una violación. Supuestamente, no sabemos. Pero, o sea, eso también tiene que ver, algo comentado de un gen, algo que tienen los asesinos en series. Bueno, no podemos determinar, justamente esa es la situación, o al menos mi aspecto o mi opinión como criminólogo, el no estar de acuerdo con la pena de muerte a ese tipo de delincuentes. Ted Bundy aproximadamente tendría, si todavía siguiera vivo, aproximadamente unos 76 años. Entonces, imagínate lo que nos podría aportar hoy en día. Nos hubiera aportado. Exactamente, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Él estaba justificando su aspecto de su bienestar, pero decir, yo te puedo aportar, ¿sí? Imagínate ese tipo de personas, ¿qué tanto sí podrían aportar realmente al ámbito criminológico? Bueno, y en estos tiempos sí se podría, pero pues ya no quieren salir. Ya no sé qué, ya son más inteligentes. Y pues bueno, esto fue Ted Bundy. ¿Te gustó este capítulo? ¿Quieres ver otro de asesinos seriales? Espéranos en el siguiente programa, donde tendremos como asesino serial aquí. A Jeffrey Dahmer, el asesino de Milwaukee. Espéralo dentro del canal El Origen de las Ciencias Forenses. Nos vemos.